Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar sobre la batalla del presidente mexicano por controlar los organismos constitucionales autónomos, especialmente al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, el INAI, y también sobre nuevas propuestas de López Obrador para que crezcan las competencias del Estado frente a las empresas privadas. Es probable que tengamos campañas electorales menos informadas y para mí eso es preocupante. El IFAI, o hizo el IFAI o el INAI, el más importante es que obliga a las instituciones a que el grueso de información se haga transparente en sus páginas de internet. Hay una situación un poco de limbo a ver qué va a pasar. El Senado aquí, esa parte del poder legislativo es crucial, sin ninguna duda. Me acompañan en este capítulo de nuestro podcast Azucena Rojas y Carlos Elizondo. Y voy a empezar con Azucena. A ver, Azucena, ¿cómo tú ves lo que está pasando con INAI en esos últimos tiempos que estamos escuchando desde hace ya varios meses, que está llegando poco a poco el parálisis en el funcionamiento de este organismo constitucional autónomo? Y efectivamente parece que el presidente está logrando su objetivo, que es, pues, no tanto quizás hacer desaparecer, pero al menos disminuir el papel de este organismo. Azucena. Muchas gracias, Beata. Un gusto verlos nuevamente a ti y a Carlos, con un tema pues realmente muy trascendental, que además ha venido creciendo, ¿no? Como lo has mencionado. Y recuerdo que antes de vacaciones estaba el tema, pero yo creo que ahorita, después de la semana pasada, todavía aumentó más la importancia de esto y las columnas están por todos lados hablando de lo que implica esta inoperancia del INAI con lo que ha venido aconteciendo y cómo se suma esto a una posible desinstitucionalización de estos organismos autónomos constitucionales que son muy importantes para los pesos y contrapesos que tenemos en nuestra democracia mexicana. Lo que a mí me parece que es más delicado de este caso es que, bueno, a diferencia del INE, en donde se venía viendo la amenaza de que dejara de ser operante el INE, y al final de cuentas logró salir todo en tiempo y forma y el INE sigue operando de alguna manera, pues bien, de manera normal, el INAI ahora sí llegó al límite, ¿no? O el día de hoy, pues no pueden sesionar el pleno del INAI, que es en donde realmente se garantiza que si una persona solicita información a alguna dependencia gubernamental y no se la dan, pues se obligue o se ejerza pues esa gestión. Entonces, creo que este es un caso muy grave, tal vez no es tan popular en la opinión pública, tal vez no hemos visto marchas como en el INE para defender al INAI, pero estamos llegando a un límite, y además un límite en donde estamos escuchando grabaciones graves, en donde vemos que pareciera ser una intención muy clara, y a mí me preocupa esto pues hacia el futuro, ¿no? Y que además no está claro el destrave. No sé, yo estuve buscando, bueno, y cuándo se va a resolver, y tampoco queda tan claro cuándo vaya a suceder y cuánto tiempo vaya a estar sin operar el instituto, que además pues tiene muchas implicaciones en términos de transparencia y corrupción. Entonces, sí lo veo como un tema grave, que creo que es muy importante pues que ahorita lo comentemos, que veamos cómo podemos salir de esto. También creo que es muy importante que la ciudadanía sepa que esto es parte de sus garantías constitucionales, de sus derechos humanos, el acceso a la información. Y siempre que se acerque una elección, lo más importante es tener información. Y si estamos cerrando esa vía, pues es probable que tengamos campañas electorales menos informadas y para mí eso es preocupante. Yo creo que aquí en este contexto lo que estás comentando, Azucena, un par de puntos para recordar a nuestra audiencia también. De hecho, pues el pleno del INAI funciona sobre la base de 7 comisionados. De estos 3, la verdad, 3 están en proceso, 3 puestos están en proceso de nombramiento, lo cual pues efectivamente imposibilita a que esta institución
pues sesione para funcionar de forma correcta. Y en ese sentido trascendió, yo creo que la noticia también importante de que los comisionados, los 4 que quedan, están también intentando de alguna forma salvar su trabajo, quiero decir, la funcionalidad del instituto, del INAI, y están solicitando la opinión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para ver si pueden sesionar, digamos, en solo 4 personas y no 7 necesarias para que funcione el instituto. Pero bueno, tú, Carlos, desde tu punto de vista, ¿cómo lo ves? Porque pues tenemos en este contexto al INAI, que ha sido sometida a muchas críticas, parte del presidente también. La verdad es que hay varios grupos que están criticando esta institución como que una institución que no siempre ha sido eficaz, tan eficaz como se esperaría. Es una institución que nace en 2002 y en 2014 obtiene la autonomía. ¿Cómo ha sido ese trabajo de INAI a lo largo de ese tiempo, que no es mucho, o sea, ni 10 años de instituto autónomo? Mira, Beata, en un país normal no se necesitaría el INAI. Un país normal, como en Estados Unidos, los países europeos, si un ciudadano quiere saber algo de la información en posesión del Estado, hay mecanismos muy sencillos y el Estado cumple, y si no cumple hay mecanismos judiciales, hay escándalos políticos, entonces el acceso a la información es algo relativamente fácil. ¿Cómo lo es organizar elecciones en casi todos los países? No existen los cines y cosas como esas porque vienen de una historia de competencias estatales que no requieren los órganos autónomos. En México, si no hubiéramos creado el IFE-INE, pues quizá nunca hubiera habido transición porque el que organizaba las elecciones las organizaba a su modo, etcétera, etcétera. El IFAI, que surge en el gobierno de Fox, sí surge como una enorme revolución, que es que los datos, la información que tiene el gobierno es propiedad de los ciudadanos y, salvo excepción, debe estar disponible para los ciudadanos. Esas excepciones están marcadas en ley, seguridad nacional, una serie de temas muy importantes, pero en ausencia de estas restricciones, un ciudadano debería de ir al gobierno, pedir los datos, el gobierno tendría que darlos, y ahí se acabaría la historia, pero como no los da, necesitas una institución que tenga fuerza jurídica para exigir esos datos. Es tan importante, Beata, Azucena, que sirve para que te den tu expediente médico en el IMSS, porque por extraño que parezca, a veces es la única forma que tiene un ciudadano de obtener su expediente. Sería bueno que te lo den automático, sería buenísimo, pero no te lo dan. Entonces, ¿qué hacemos? Pero eso, digamos, es solo uno de los ámbitos de lo que hace el IFAI, o hizo el IFAI o el INAI. El más importante es que obliga a las instituciones a que el grueso de la información se haga transparente en sus páginas de Internet. Que tú puedas, sin preguntarle a nadie cuál es el presupuesto de tal cosa, tal. Yo cuando escribí de estas cosas encontramos muchos escándalos en las páginas de las instituciones. Ahora encontramos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un comedor para el señor Soberanis que costaba una fortuna. Y bueno, pues en ese momento hicimos el estudio gracias a esa información que sin esta estructura no hubiera existido. Este gobierno es muy opaco, no le gusta que le estén molestando con estas cosas. Las páginas, de hecho, son cada vez más opacas. En ese sentido, más se necesita una institución que esté presionando para que se den esa información, pero por supuesto no tiene la evidente utilidad que tiene el INE. Y tiene otro trabajo que no podemos olvidar, y lo describiste tú, lo dijiste tú cuando nos dijiste a qué hace: acceso a la información y protección de datos personales. Es muy importante hoy en día, ¿no? Claro. O sea, justamente Sí, en este claro, mundo hoy en tan... día. En el mundo que se está volviendo ¿Quién te está más viendo inteligencia desnudo? artificial. ¿Quién tiene tu historia? ¿Cómo manejes información? Hay mucho que hacer también ahí, pero hay un enorme avance gracias a que el INAI se hace cargo de ello. Lleva excesos. Hoy no puedes consultar un archivo histórico de hace 70 años porque viola los datos personales, que ningún país del mundo ha llevado estos excesos. Tiene que ver más con las bibliotecas públicas que con el INAI, pero en fin, es otro dato que tendríamos que entender por qué es tan importante esta institución. Sí, efectivamente, o sea, esas dos vertientes en las cuales actúa el INAI son muy relevantes hoy en día. Y no me extraña, obviamente, que el gobierno mexicano no quiera, sobre todo, que funcione INAI en este ámbito de acceso a la información, porque pues la actividad de esa institución y sobre todo, digamos, las solicitudes que han hecho
los ciudadanos o los investigadores o los periodistas han llevado a conocer casos como tú has mencionado, Carlos, o bueno, del gobierno pasado, pues la estafa maestra, que se cita muchas veces en ese contexto, obviamente, de INAI. Hoy en día es el caso de Segalmex, ¿no? O sea, otra estafa, digamos, otro tema de recursos desaparecidos que están por ahí en proceso de investigación. Ahora bien, Azucena, ¿cómo tú ves ese futuro realmente, los próximos, yo diría, meses de este gobierno, de lo que puede pasar con INAI? Porque es uno de las nueve órganos constitucionales autónomos. En ese tiempo que va del gobierno de López Obrador, el presidente ha logrado controlar casi todos esos órganos autónomos, que es, bueno, a través de los nombramientos de sus presidentes, que es Banco de México, bueno, INE se queda ahí, pues ya veremos cómo va a funcionar, está en proceso. Comisión Nacional de Derechos Humanos también es un órgano constitucional autónomo. INEGI, que se nombró hace ya algún tiempo a la exsecretaria de Economía. Bueno, queda COFESE, IFT, INAI, del cual estamos hablando. Y Coneval, efectivamente, esos son todos. Y la verdad es que en esos 4 años el presidente los tiene controlados a todos, quedan muy pocos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué prevés tú en cuanto, digamos, al futuro de INAI? ¿Sobrevivirá o no sobrevivirá esta batalla, digamos, por el control de la información, al fin y al cabo? Creo que aquí también algo muy interesante que hay que sumar en esta decisión es lo que está pasando al interior del Senado, ¿no? En donde también ahí se están viendo pues diferencias entre el mismo Morena. Creo que aquí cuando el presidente vetó a los dos candidatos, bueno, a los dos que ya habían quedado, por un lado Ana Yadira Alarcón y por el otro lado Rafael Luna Alviso, pues se cuestionó mucho las filias que tenían ellos con respecto a los partidos políticos, ¿no? Por un lado, de Ana Yadira Alarcón se cuestionaba su cercanía al PAN, y también con el lado de Rafael Luna Alviso, pues también del ala dentro de Morena a la que pertenecía. Entonces, ahí también creo que se suma ya este entrampado político en el que nos estamos acercando cada vez más, y bueno, creo que se están ofreciendo opciones para salir de cómo estamos ahorita entrampados, pero no están claras. Lo que primero se dice que se tiene que hacer es ponerse de acuerdo dentro del Senado y ponerse de acuerdo los senadores de Morena. A ver si, no sabemos bien si eso pasará o no rápido, si van a decidir a alguien. También habrá que ver lo que tú mencionabas de la Corte Interamericana, si puede presionar o si la Suprema Corte de Justicia también lo puede hacer. El tema es que también los plazos se acaban, ¿no? Y en 2 semanas, pues esta sesión ordinaria pues se va a acabar. Entonces, pues se puede complicar y se tendría que ir a buscar que se resuelva esto en una sesión extraordinaria, pero pues igual se alargan los tiempos, se complican las cosas. La verdad, se ve complicado que se vaya a resolver. Por lo que yo he leído, pues pareciera que se va a quedar en este impasse que le decían. Ojalá que no. Un limbo. Un limbo, ¿no? Ojalá que no, porque además los recursos siguen, las personas, las oficinas siguen, a nivel local sigue operando esto, pero pues nos quedamos sin garantías. Entonces, ¿cómo llevar esto a que se solucione? No sé si hay ustedes conozcan alguna instancia que yo no haya podido ver en donde nos garantice que se resuelva, a lo mejor en el verano o a lo mejor en el siguiente semestre. Pero si no, pues también no sé si un llamado de la opinión pública, como yo les decía, siento que ya se puso más el foco ahí, y puede ser que también con el cúmulo de propuestas y reformas que se están haciendo, pues también como ciudadanía podamos decir, bueno, pues ya, ¿no? Hasta aquí esto les va a costar, el no tener esto les va a costar, pues de alguna manera, no sé si electoral, en las urnas, ¿no? Pero se ve difícil porque es un tema pues más complejo. Claro que, fíjense, a mí me llama la atención que este es un tema que llevó al presidente al poder, que fue la corrupción, ¿no? El tener casos de corrupción, todo lo que se destapó. Y bueno, ahora
pues de alguna manera se está jugando en contra de continuar con ese sistema que nos brinda información, que nos ayuda a tener una medición de la corrupción. Yo me fui a ver datos, por ejemplo, de Transparencia Internacional, y pues no hemos mejorado los últimos 3 años. Estamos así, digamos, parejos. Entonces no ha habido un avance que se refleje hacia afuera. Ojalá y organizaciones ayuden a que esto se vea y se pueda ejercer presión. Eso sin duda, o sea, hay una situación un poco de limbo a ver qué va a pasar. El Senado aquí, esa parte del poder legislativo es crucial, sin ninguna duda. ¿Cómo tú ves, Carlos, ese futuro próximo de INAI, que quizás sobrevivirá a este gobierno, pero de forma un poco inactiva? Mira, supimos por una grabación que el presidente de la República eso quiere, que se quede inactivo. Como no pudo cambiar la Constitución, pues por lo menos que no delata. Lo de menos es que cueste, lo de menos para él, porque lo importante es que no delata. Yo creo que hay fuerzas en el Senado que lo ven distinto, incluido el líder de Morena en el senador Ricardo Monreal, pero habrá que ver, no tengo la menor idea cómo vaya a darse. Lo que sí creo que vuelve complicado este caso, que es muy difícil generar una movilización social ante un tema tan poco claro y donde su utilidad, incluso para colegas y amigos, a veces no es muy evidente cuál es. Pero no sé, la verdad. Sí, es cierto, la verdad lo vamos a estar monitoreando sin ninguna duda porque pues es un tema relevante de tener acceso a la información pública a través de este órgano, y por una parte, y por otra parte el trato de los datos personales, que la verdad es que aquí hay muchísimas deficiencias. México es un tema que hay que abordar, igual algún día podemos hacer, yo creo que toda una cápsula, toda una sesión sobre el tema de los datos personales y el trato que se da a los datos personales, no solamente en el gobierno, a nivel, digamos, de las empresas, a nivel de otras instituciones, en la vida privada, el robo de los datos personales. En fin, no me voy a extender sobre esto. Lo que sí me gustaría ver, porque ya vemos que al presidente no le gusta que lo controlen, que controlen al gobierno que él lidera, pero en los últimos tiempos también hemos visto una propuesta que va en la misma dirección, aunque afecta a otro sector, a las empresas privadas. Una iniciativa de reforma que se anunció, que se presentó a finales de marzo, el 24 de marzo. El titular del Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados una iniciativa que busca supuestamente reformar, adicionar y derogar diferentes disposiciones en materia administrativa, particularmente en régimen de contratación pública y en régimen de bienes de dominio público, la llamada iniciativa de reforma, pero que en general podría afectar mucho, puede decir, a las relaciones que tiene el Ejecutivo con las empresas privadas, encargadas en muchos casos de proveer servicios, de realizar diferentes tipos, podríamos decir, de trabajos, de implementar diferentes políticas públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Tú, Carlos, te has acercado un poco más a este tema de la sanción. A ver si nos puedes explicar así brevemente, y después le pido a Azucena también su opinión. Sí, en efecto, lo que dice es lo que está sucediendo. Si uno lee la exposición de motivos de esta ley, lo que lo anima es una cosa que se oye muy razonable. Vamos a fortalecer al Estado, que es el que representa el interés general, frente al mundo privado, que representa los intereses individuales. Hay además todo un andamiaje constitucional en México, en los artículos 25, 26, 17 constitucional, que vienen unas reformas que hizo el presidente de la Madrid para la llamada planeación democrática y la rectoría del Estado. Todo se oye muy bien hasta que uno empieza a ver los detalles, porque en el fondo de lo que se trata es de darle al Estado capacidades en su relación con los privados y frente a lo que él mismo hace, que van a violentar la certidumbre, van a violentar la, digamos, relación entre privados y públicos, y que va a llevar mayor corrupción, porque entre más discrecionalidad tenga el Ejecutivo, tiende a haber más corrupción, y va a seguramente llevar a menos inversión, porque entre más incertidumbre, la inversión suele ser menor. ¿En qué consiste esto? Son 23 reformas, si recuerdo bien, o sea, son muchísimas, y voy a subrayar las que me parecen más importantes. Lo primero es hacer legal lo que el gobierno hizo con el Tren Maya. Es decir,
Hacer una obra pública o privada es muy complicado, hay que tener una serie de permisos, los ambientales, derechos de vía, muchísimas más cosas. Al presidente lo resolvió en el aeropuerto Felipe Ángeles, dándosela al ejército, saltándose todas las trancas, digamos. En la península de Yucatán le ha costado mucho trabajo y tiene pleitos constantes por violación a leyes ambientales y otras. Que el Estado no tenga esta restricción bajo el argumento de que el Estado tiene el interés general de su lado. Y la verdad es que todo este andamiaje se hizo para que el Estado no venga a hacer un tren que destruye la selva sin tener claro cuáles son los costos y beneficios de ese tren, y por eso se le impone al privado y al público lo mismo. A lo mejor podemos simplificar, porque sí hay obras que no se hacen por falta de condiciones regulatorias, pero tendría que ser parecido para una obra pública y una privada, porque de lo que se trata es de priorizar la infraestructura, la inversión, siempre y cuando se cumpla con él. El otro gran ámbito donde hay cambios muy importantes es en la relación entre el gobierno como contratante y los privados. Es decir, al gobierno le molesta mucho que después resulta que tal contrato que licitaron fue hecho con corrupción o presunta corrupción, entonces lo quiere cancelar porque es oneroso, exorbitantemente oneroso, y lo quiere cancelar, digamos, de una forma más expedita. Se oye bien siempre y cuando tuviéramos certeza de que ese contrato fue dado de forma corrupta. Y para eso se ponen las reglas, porque en principio sí, el Estado nos representa a todos, pero todos sabemos que luego el que controla el aparato estatal lo usa para su beneficio y no necesariamente para el beneficio de todos. Entonces, pues, esto va a generar o podría generar muchas cancelaciones de contratos por muchas otras razones, muchas amenazas de cancelación de contratos, lo cual abre toda una vertiente de corrupción. Incluye cosas como no tener que indemnizar a los privados cuando una acción del gobierno les genera un daño. En el Tratado de Libre Comercio original, en el TEMEC ahora, con los que tenemos en Europa, está debidamente estipulado que acciones del gobierno equivalen a una expropiación. Si tú tienes una fábrica nueva y no te la dejan utilizar porque te cambian las reglas del juego y no te dejan conectarte a la red eléctrica, no te dejan importar gasolina, es como si te hubieran expropiado. Y en todos los países del mundo, en todos los tratados de libre comercio como el TEMEC, pues hay cláusulas para compensar al privado de este daño, como objetivo central generar certidumbre a los inversionistas y evitar la arbitrariedad estatal. Es otra de las cosas que esta ley pretende cambiar. No me pediste breve, ya fui demasiado. No es breve, ya sé que no es breve. Temas. La propuesta es súper complicada, efectivamente, y me da la sensación que precisamente por esa complicación y multitud de temas que aborda, pues se está pasando un poco desapercibida. Sí ha habido muchas voces críticas, es cierto, pero sobre todo el sector empresarial, que obviamente pues dice, ¿y cómo yo voy a firmar un contrato con el gobierno sabiendo que el gobierno puede, con la cláusula de terminación anticipada por causa de interés público general y social, terminar ese contrato? Además, casi sin indemnización. Pemex antes de la reforma del 14 tenía muchas veces cláusulas como esas en los contratos. Yo puedo terminar Pemex anticipadamente todo, pues son entidad pública, con una serie de características. Se oye muy bien, en la práctica te encarecen los contratos, porque si el que está contratando sabe que eso le puede pasar, pues te va a cobrar más para cubrir el riesgo, digamos. Son estas cosas que desde el dirigismo parecen muy sencillas. Pues vamos a abaratar los precios de las cosas con un control de precios, pues sí, hasta que te quedas sin electricidad como en Argentina, porque el control de precios desincentivó la inversión en la electricidad. Entonces, son soluciones aparentemente fáciles que generan muchos más problemas. Y todo el esfuerzo de la crisis del 82 a la fecha, la crisis económica del 82 a la fecha, fue ir creando certidumbre en la relación del individuo con el Estado. Sí, así es, individuo entendido como efectivamente ciudadano, pero también como, digamos, pues empresas privadas, que son personas morales en ese caso, ¿no? Pero sí hay esa tendencia en esta administración, no cabe duda, de que el Estado sea el que, digamos, controle más, ¿no? Controle más los temas económicos, tenga esa preponderancia frente a los privados en cuanto a
ese tipo de situaciones. ¿Cómo tú ves, Azucena, esa política, digamos, del gobierno, política económica teñida, yo diría, con esos tintes muy fuertes de la estatalización, que ha sido algo característico para los gobiernos del PRI de hace años, que se ha estado eliminando pues a raíz de la apertura de México, pero que estamos de nuevo regresando a eso, ¿no? Pues totalmente va la tendencia de más control que tú mencionabas hace rato, ¿no? Va por allá. Dos cosas que me parecen importantes es que estas reformas necesitan únicamente mayoría simple. Me parece que va a la Cámara de Diputados, ¿verdad? Entonces, bueno, está un poco... Ya está por ahí, sí. Lo presentaron en la Cámara de los Diputados y después tiene que pasar eventualmente por el Senado en caso de que pase por los diputados. Son cambios también muy fuertes hacia este tema del control. Y como lo decía Carlos hace rato, si viviéramos en un mundo ideal, en un mundo donde pudiéramos confiar en un dirigente sabio y que realmente supiera cuál es el interés general de todos, bueno, pues adelante, hagamos todo esto mucho más ágil. Pero cuando hemos estado viendo pues tanta incertidumbre, tantos cambios de un día para otro, tanto desgaste de nuestras instituciones, incluso de funcionarios, personas preparadas que quieren llegar a hacer las cosas bien y que dicen, híjole, es que no hay forma, pues yo esto lo veo muy preocupante, ¿no? Y más pensando también en el tema económico que hemos venido hablando, en el que no estamos en condiciones para estarnos jugando pues la credibilidad de las empresas o la posibilidad de que lleguen o no a invertir en nuestro país. Creo que tal vez este sí es un tema que puede pegar más en la opinión pública si lo podemos traducir a cómo impactaría esto en nuestros bolsillos. Sí. ¿No? Yo creo que eso es lo que te estás diciendo, Azucena, o sea, si lo podemos traducir, eso es muy difícil, porque yo leí por ahí algunos análisis sobre esta reforma y la verdad, digo, no puede ser. Qué complicado. No se entiende nada, ¿no? O sea, quiero decir que es muy difícil realmente traducirlo al lenguaje, digamos, más abierto. Y eso es un gran reto también para, pues, precisamente sensibilizar con ese tema, porque se va a encerrar finalmente en el marco de la Cámara de los Diputados, donde, pues, Morena tiene esa mayoría que necesita, aunque seguramente hay por ahí también va a haber como divisiones. Senado es un poco más problemático, pero digamos, o sea, se encerrará en debates técnicos, ¿no? Y eso puede ser muy, muy problemático, ¿no? Y generarnos una herencia de este gobierno que va a continuar en el siguiente periodo, ¿no? Presidencial. Porque presuntamente, Beata, será una ley, si se aprueba, llena de vicios de constitucionalidad. Entonces, regresaremos al tema de si se declara no inconstitucional, regresaremos al tema que aún si no se declara inconstitucional, porque no se juntan los 8 votos, si no se juntaron 6 que la declaran inconstitucional, pues cualquier afectado por esto se puede amparar, pero todo ese exceso de vueltas judiciales no hace más que entorpecer la vida económica del país y no tiene realmente mayor beneficio social. Pero como decías bien, Beata, en este mundo además donde todos los días el presidente avienta una nueva idea, sucede una nueva tragedia, aparece un nuevo descubrimiento de algo horrendo, estas cosas pasan un poco por debajo del radar, es difícil explicar de qué se trata, pueden pasar muy rápido, porque como dijo Azucena, son por mayoría simple, y además, siendo tan disciplinado Morena y sus aliados, hemos visto pocas rebeliones de Morena que hayan sido capaces de frenar, déjate una ley, pedazos de una ley. La única que yo recuerdo relativamente exitosa es la del cabotaje aéreo, que afectaba a un sector muy importante, que logró ese sector, pilotos y sobrecargos, convencer a un grupito dentro de Morena que iba a generar un gran daño al país, y lo frenaron. Pero acá es de tal nivel de abstracción que se ve complicado. Y otra ley muy potencialmente muy dañina, que es la ley minera, que también va en este mismo sentido de darle al Estado la posibilidad de discrecionalmente cambiar cosas. Y claro, cuando has estado nada más en el Estado, te parece a todo dar que el Estado puede hacer cosas discrecionalmente. Quienes han estado también del otro lado saben todo lo que esa incertidumbre genera en sentido de menor inversión, y los que han estudiado a los estados discrecionales saben que entre más discreción hay en el poder público, pues más espacio para el abuso. Así es, abuso, corrupción,
y sabemos que este gobierno no está pues ausente de ese tema de corrupción, como lo demuestran precisamente los trabajos, regresando aquí al inicio, de transparencia de INAI y el caso de Segalmex, por ejemplo, ¿no? Y para cerrar, porque ya estamos acercándonos, Azucena, algún comentario final, conclusión sobre lo que hemos comentado. Gracias, Beata. Pues yo espero que nos quede claro que pues no, nada de esto no nos va a llevar a nada, nos va a llevar a algo, ¿no? Nos va a llevar a tener menos transparencia, a resolver menos casos, a tener más complicaciones para una mejor economía. Y bueno, ojalá se pueda sensibilizar el público, nuestro público, y podamos tener gente que pues también políticos que tomen esto y que pues también pongan un poco ayuden a que estas cosas no pasen por debajo del agua. Ojalá. Ojalá, Carlos. Pues ojalá, dependerá de que seamos capaces como sociedad movilizar intereses afectados, los empresarios, incluso por más de un funcionario público han de aquí observar todos los riesgos que para la función pública tendrá esto hacia adelante, pero cuando el presidente le mete el acelerador a una ley, no ha sido fácil frenarlas. Así es, efectivamente, y seguiremos monitoreando esa situación relacionada con tanto INAI como la nueva ley para reformar diferentes ámbitos de la administración mexicana. Síganos en nuestras redes, en Twitter, sociales tech, y obviamente comenten, pregunten, porque nos interesa también conocer su opinión y sus propuestas de temas. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima semana. Hasta luego. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante. El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productora ejecutiva, Lisbeth Siller. Productoras de Con su permiso, Stephanie Cisneros y Eva Obando. Diseño, Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas, Lilia Martínez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.